Tienes una pyme, te preocupa la data, pero también hablas y quieres meter tecnología a tu empresa. Este programa es para ti porque hoy tengo a mi querido Ernesto Piedras. Querido amigo Mario, gracias por la invitación. Estoy en casa, tengo llaves de este lugar, gracias. Muchas gracias a ti porque sabemos que tu agenda anda muy ocupada y muchas gracias por aceptar la invitación. Ernesto, hoy tenemos un programa que para mí va a ser muy enriquecedor y creo que para las pymes de México más, porque tú eres una persona que tiene mucha información, market intelligence, que puede utilizar a todos, al de la manzana, al de la colonia, pero también a los grandes corporativos, y estás en eso, ¿no? Sí, pues mi mundo ha sido cartesiano, siempre ponerle número a los eventos, a lo tangible, pero sobre todo, como bien dices, a lo intangible. Mi vida ha sido medir infraestructuras, esas calles que nos dan movilidad, esa electricidad que nos habilita conectividad, iluminación, ese internet que sin ello hoy no vivimos, esa conectividad que otra vez nos paraliza. Hoy sabes que la economía se paraliza sin esa conectividad, en fin, esa infraestructura que hoy mueve al planeta. Vamos a entrar de lleno al programa, si estás de acuerdo. Esta primera sección se llama ¿Quién es Ernesto fuera de LinkedIn? ¿Quién es Ernesto fuera de estadísticas, de roles, de inteligencia? Y entonces dime por qué el Chelsea, por qué Inglaterra, por qué David Bowie. Bueno, mira, soy un enamorado primero de la comida mexicana, Ajá. pero de todo lo inglés, el Chelsea, bueno, como parte de todo lo británico. Mi hijo me indujo al fútbol y al Chelsea, somos fanáticos de la Premier League. David Bowie ha sido un acompañante de toda la vida. ¿Sabes que tengo obra? Él era un artista plástico, un pintor Ajá. muy prolífico. Que casi nadie sabe esa faceta. No, pero sin embargo tuvo exposiciones muy importantes. Tenemos en casa obra pictórica original de él, firmada, certificada, cuadros, Ok. tenemos varios. Una colección de más de 700 CDs, álbumes, acetatos, me considero un serio coleccionista de Pues su yo pienso obra. que sí, porque para eso hay que saberle. Sí, Y David Bowie no es cualquier cosa. tuvo una galería, y tuve oportunidad de comprar su obra, la sigo estudiando, qué bueno que ha existido, lo británico, lo sigo estudiando, mucho apego a todo ello. Entonces sí, un gran seguidor de esa gran nación en combinación de lo mexicano, por supuesto. Oye, Ernesto, y yo por ahí tuvimos, ahora que estábamos con DM, eventos, platicando contigo de proyectos, en esa pantalla veía ahí cerca de ti teléfonos. Una colección, sí, de decenas, cientos de teléfonos. Uno de 1904 que tengo en mi oficina en el muro con una maquinaria impecable que si la conectas hoy a la línea telefónica sigue teniendo la capacidad tecnológica de tener una llamada de voz, varios de ellos, solo voz por supuesto, sí. Teléfonos fijos, teléfonos móviles desde los primeros. Muchos ya en caja, amigos me dicen, oye, tengo 2 o 3 en el buró, no he podido ni clasificarlos. Tengo uno que cuando compré, bueno, lo tengo en pareja, lo compré pensando que era de la guerra de Vietnam y no, son de estos grandes metálicos. Viene más atrás en el tiempo de la guerra de Corea. Piezas muy útiles, bienvenido a verlos. Sí, una gran colección, otros de los años 60, me apasiona toda esta arqueología industrial, telégrafos por supuesto, aparatos de telegrafía. Me gusta, he parado de comprarlos porque el espacio, ocupan mucho espacio. Algún día sí quiero también dedicarle tiempo a armar muy en forma un museo para todo esto. Vamos a hacerlo juntos. Encantado, hacemos esa alianza. Oye, Ernesto, y luego viene el doctor honoris causa. Bueno, sí, he tenido el privilegio, además de mis estudios de doctorado en la London School of Economics, mi alma mater es el ITAM, en donde hoy no estoy dando clase, pero cumpliría 30 años de apoyar generaciones y a mi adorado ITAM. Y luego el posgrado en Inglaterra con estudios de doctorado en la London School of Economics, pero luego he sido afortunado de recibir
doctorados honoris causa, en alguna ocasión doctor de doctores, o sea, tener una generación que lleva mi nombre, en donde yo pude otorgar doctorados honoris causa. Sí, he tenido muchos privilegios, también recibí un privilegio de ser nombrado uno de los 70 mexicanos destacados. He tenido muchos privilegios que a veces son, pienso, eventos gratuitos. Me da mucho orgullo, sí, muchos de estos eventos en mi vida. Muchas gracias por recordarlos. No, y cómo no recordarlos. Estuvimos viendo ahí algo de tu historia de vida. Y luego viene la inteligencia de mercado. Antes de eso, ¿has estado empleado tú en alguna nómina de algún corporativo? Claro, muchísimo. He tenido mucha experiencia profesional. Bueno, redondeando lo académico, tengo la huella en más de 70 libros que he escrito. Bien. Mi otra parte de la vida son industrias culturales y creativas. Tengo el privilegio de haber escrito el primer libro que empleó la metodología en el mundo, que hoy emplea todo el mundo. Es el libro que publicó Conaculta, se titula ¿Cuánto vale la cultura? Quien me quiera escribir, epiedras@epiedras.net, se lo comparto, no hay violación al derecho de autor, se los comparte el autor. Empleé la metodología desarrollada por la OMPI con su autorización, le agregué elementos metodológicos míos y luego, como dije, se emplea hoy en todo el mundo. Después de eso, más de 70 libros escritos, coescritos, editados, prologados sobre esos temas y de telecomunicaciones. Empecé trabajando en el sistema financiero, banca que ya no existe, Banco Mexicano Somix, un banco de capital mixto. Bien. Me fui al gobierno con una gran experiencia en muy buenos niveles. Trabajé en Presidencia de la República, Secretaría de la Programación y Presupuesto. Fui el último empleado ahí, me tocó concretar la fusión, apagar la luz y cerrar la puerta. Secretaría de Hacienda. De ahí me fui al posgrado en Inglaterra, como lo mencioné, y de ahí me fui al sector de las telecomunicaciones. Fui invitado por el doctor Francisco Gil Díaz a crear el área de inteligencia competitiva en Avantel, en donde gané y me enamoré de esta experiencia. ¿En qué año? 1998, 1999. Fui invitado a regresar al gobierno, pero ya no quise hacerlo. Quedé enamorado de la conectividad, de las telecomunicaciones, cuando las telecomunicaciones eran eminentemente fijas. Ya existía, por supuesto, las telecomunicaciones móviles, pero era una fracción muy menor. Y de ahí hice una estancia académica de 5 años en el CIDE. Y ahí nace The Competitive Intelligence Unit, mi consultoría. Me ganaste la pregunta. Y entonces te vuelves autónomo. Ahí nace por un efecto de demanda. Mis ex competidores, yo ya hacía consultoría fuera de México y mis ex competidores en México me empiezan a demandar. Se filtraban mis estudios de Avantel, se pirateaban y me empiezan a demandar esos estudios que sabían que yo hacía dentro de Avantel. Los empiezo a hacer y nace casi como un efecto, no espontáneo, pero no diseñado por mí, The Competitive Intelligence Unit. Y hoy hemos ya cumplido 25 años, pronto hemos comentado tú y yo. Sí. Hay que ser con DM ese evento para... Ya lo convinimos tú y yo, será un privilegio y voy a la y va a ser un gusto, contigo. Va a ser muy y entonces nace The Competitive Intelligence Unit y llevamos 25 años de tener una metodología robusta, números seguros. Hemos visto pasar la subsecretaria que ya no existe, la COFETEL, el IFT, hoy está la CRT y nosotros pues seguimos aquí con una base de datos, un análisis seguro. Todo el sector prácticamente ha sido nuestro cliente. Hemos visto pasar empresas, las primeras fueron Avantel, BlackBerry, Nextelo, ya no están, hoy se ha diversificado y todo el sector, tiendas de conveniencia, supermercados, marketplaces son nuestros clientes, más los operadores, fabricantes de equipo. Hoy podríamos decir todo el sector es telecomunicaciones y muchos de ellos nos favorecen con el privilegio de ser nuestros socios comerciales. Querido Ernesto, vamos a entrar a lo que duele,
Pero antes de eso, aquí lo que duele es qué necesitan las pymes hoy, qué están haciendo, qué no están haciendo, para avanzar en su transformación digital, si lo queremos ver de esa manera. Pero antes de eso, vamos a establecer así bien el terreno. Tu empresa. Hablamos de que tu empresa es una empresa de inteligencia de mercado. Es decir, información para la toma de decisiones, de usos, hábitos, costumbres, ejecuciones, sí de los grandes corporativos, sí de un Walmart, para que tome decisiones de los hábitos de sus compradores, consumidores, para ofrecerles otra experiencia, pero eso también aterriza al sector financiero, a las fintechs, que hoy también vamos a tocar el tema. ¿Cómo beneficia todo eso a una persona pyme que está en la esquina, en la calle, en la colonia? Cuéntanos. Y vamos a hablar de TikTok. Pero pongámosle números, Mario. ¿Va? Prácticamente 6 millones el INEGI le llama de unidades económicas. Ok. Y casi todas son MIPYMES. 98% de estas, números redondos, 6 millones de empresas, unidades económicas son micros, pequeñas y medianas empresas. Y casi todas son micros, pequeñas. Y ahí está ese talón de Aquiles del aparato económico. Porque la grande, la muy, muy grande, opera de manera similar en Noruega, Inglaterra, Estados Unidos y México. Tienen un proceso global. Exacto. Son contrataciones globales, consultorías globales y operan en esa gran nube con esos grandes equipamientos. No les duele prácticamente nada o nada. Le quito el prácticamente. Pero tu pregunta es muy sensible y muy compleja. ¿Cómo hacer que la micro, pequeña e incluso la mediana en México, en un país en donde la conectividad no es fácil? Te pongo un ejemplo. Vivimos en la era de 5G y tú sabes... Personas. A eso voy. Si se valiera hacer una aritmética de la conectividad, ¿sabes que México no es 5G? Si bien nos va, somos 3.6G. Eso ya parejito. El suelo. Si bien nos va, porque si dijéramos que la Ciudad de México es 5G, pero no. En el sur de la Ciudad de México, en zonas de nivel socioeconómico alto, no hay 5G en el Pedregal, en todo el Pedregal. Hay 4G. Entonces, pero 3.6G. Ya la conectividad no da. Y la conectividad es fundamental para que esa pi y esa mi se parezca a la macro. Entonces, ya hay una gran desventaja. Y luego viene el equipamiento. Y luego viene el know-how de tener ese aprovechamiento para poder competir. Entonces, tu pregunta se hace todavía más compleja de responder. Entonces, pero hay respuestas y ahorita vamos a esto. Es que pregunto así porque esto duele. Tú lo anticipaste desde el inicio, por supuesto. Entonces, se viene haciendo, pero hay vistas y hay resultados muy, muy favorables. Entonces, dijimos, 98% de esos 6 millones están en esa condición de cierta desventaja. Cuenta la región, cuenta el conocimiento, cuenta la profundidad de los bolsillos, cuenta el giro en el que está. Tú dijiste la farmacia de la esquina, no es lo mismo una farmacia de cadena que quien le dé la franquicia le va a decir, te voy a proveer cierto equipamiento, cierto software. Los procesos y la mentoría. Absolutamente. Es lo que se franquicia. Y el aprovisionamiento y la marca, etcétera. Pero la de la esquina, que es propiedad de una señora de cierta edad que no tiene el conocimiento, ya tiene una desventaja. Pero incluso ellos ya han aprendido. Nos ha tocado cuando hacemos encuestas que preguntan, oye, fíjate la pregunta que hizo una señora que encuestamos, ¿en dónde puedo comprar una nube? Y le dijeron, ¿por qué quiere comprar una nube? Pues es que no sé ni qué es, pero como han pasado tantas cosas que termino teniendo, escucho que hay una nube y la quiero comprar.
O sea, ya no saben, pero Fíjate, ya hay el una nivel de evangelización predisposición. que aquí vamos a dar valor, por eso quiero que hablemos así muy, muy, muy de a pie. Ya somos unos entes, por eso tú y yo hemos hablado antes del Homo Telecom. Ya somos un ser humano de la conectividad y ya estamos echados hacia adelante. Antes el vendedor de nuestras empresas de conectividad llegaba a evangelizar. Hoy estamos preevangelizados, ya es ¿en dónde compro una nube? ¿A dónde puedo ir a comprar una de esas cosas que le llaman la nube? Fíjate qué interesante todo lo que dices, porque tuvimos recientemente a Polar, aquí tú lo conoces. El de espléndida Un saludo a Paul. Y él decía, aquí el reto es mitigar la brecha digital, porque 50% de la población sí tiene opciones y hay una parte que no tiene ni siquiera conocimiento de tecnología, ¿no? Pero todos formamos parte de esta cadena, de esta productividad. Pero yo te voy a dar otro dato positivo. En un país de 133 millones de habitantes hay 160 millones de líneas. O sea, hay 1.2 líneas por habitante, incluidos bebecitos. O sea, hoy hay mucho más líneas que personas y los usamos. ¿Y cómo puede una persona de este sector empezar a tener experiencia de tecnología? Y ahorita entramos a las fintechs también. Usándolos. Y de repente hablamos del mercado y nos enfocamos a la oferta. Aquí hemos dicho 3.6, los 6 millones de MIPYMES y sus capacidades. Pero el mercado es también la demanda y los usuarios hemos aprendido a usarlas. Pero para redondear, las micros y pequeñas han dado pasos muy grandes. También quien te escriba o me escriba, les podemos compartir datos muy, muy grandes. Ya dijimos, los grandes corporativos no necesitan tanto venir a preguntarnos. Sí usan nuestros datos, sí usan nuestra consultoría, por supuesto, permanentemente. Pero, ¿qué han hecho las micros y pequeñas? Usar marketplaces que antes eran utilizados para entretenimiento. Plataformas, voy a decir nombres, como TikTok. Si yo digo TikTok, la gente va a pensar, para aprender pasos de baile, cocinar, entretenimiento. Se vale divertirse, Mario. Claro. Para eso vivimos. No por nada hay la discusión en Estados Unidos, ¿no? Que ya la aclararon en TikTok. Ya la aclararon, esa es una vale historia. Vale lo que vale porque sirve para lo que sirve. Pero hicimos un estudio muy interesante, no buscábamos ese resultado, pero encontramos que 2 de cada 3 micros, pequeñas y medianas empresas en México hoy emplean plataformas, marketplaces como TikTok para fines mercantiles, comerciales y de negocios. Te pongo ejemplos y tú conoces otros, lo hemos comentado. La fonda que proveía comida a 2 manzanas a la redonda, hoy lo hace a 2 colonias a la redonda utilizando TikTok. El abogado que trabajaba de boca a boca las recomendaciones, hoy se anuncia, porque no puede usar una empresa profesional de marketing, pero hoy se anuncia en TikTok. El taller mecánico, tú conoces ejemplos, me has comentado. Hay una reparadora de calzado que se llama Cometa, no tengo la experiencia de haberla utilizado, pero más que reparar calzado, convierte segundas vidas o nuevas vidas para convertir. Y hoy esta reparadora, tú ves su sitio y tiene millones, lo han logrado bien, creo que están haciendo bien el modelo. Yo he visto por ahí algunos anuncios de ellos, pero ya tienen ahí el limpiador de calzado, la playera y todo es TikTok. Tú ves aquí el listado, por ejemplo, de profesiones y actividades económicas que emplean TikTok y no está restringido a nada. Es un listado ilimitado de actividades económicas. Nadie fue y les dijo, oye, vete por aquí. Nadie les dio un curso, no se registraron a un diplomado. Encontraron en este marketplace
un canal de comercialización y ves el incremento en el empleo, 58,000 empleos totales generados a partir de usarlo como un marketplace, Sí. elevación de ingresos, etcétera. La mayoría sin pagar nada, algunos decidiendo pagarle a la plataforma por incrementar sus servicios. O sus usuarios, sus seguidores. Sus alcances, sus Y usuarios. es válido. Se vale pagar. Sí, claro. Si yo veo que pago 1 y me regresas 2, es racionalidad económica. Y eso lo están aprendiendo. Nadie les dijo, nadie los indujo, ellos lo aprendieron. Entonces, yo insisto mucho, cuando hablemos de mercado, pensemos en oferta y en demanda. ¿Y esto de qué viene? Viene de la conectividad, viene de la evolución tecnológica. Cuando hemos presentado estos resultados, me dicen, ¿en dónde ves que vamos a estar en el 2026, en el 2027? Y mi respuesta es, no me pregunten a mí, pregúntenle a los usuarios, porque ellos son los que están desarrollando todo esto. Yo Oye, no lo inventé. Y eso me da pauta para decirte que tiene que ver un fondo de inversión, el Internet, servicios bancarios y una ley y consumidores que no han sido aceptados por una banca tradicional, una fintech. Si te das cuenta, aquí estábamos hablando de las muy grandes empresas y el resto que era el grueso del país. Dijimos 98% contra 2%. Correcto. Si esto lo trasladamos al mundo financiero, estamos hablando de una gran brecha de penetración financiera. ¿Sí? Las grandes instituciones de gran tradición financiera en México, en donde hay una puerta la cual el grueso de la población no pasaba históricamente. No sentía que podía pasar a un banco, a un asiento, a esperar su turno, porque le iban a decir, tráeme esta documentación, no la tengo. Oye, y voy a revisar tu buró, ¿no? Sí. O no tiene, fíjate, o no tienes historial crediticio. Pues no lo tengo porque no me lo das, ¿no? No empiezo. Pero hoy que, como bien decías, y vamos a hablar del tema de Didi o de Uber, por ejemplo, que te están ofreciendo la tarjetita, ¿no? No porque sepan si estás en historial de buró o no, si tienes historial crediticio o no, sino porque saben tus hábitos de consumo. Y es que además hay una variedad muy grande de barreras para entrar a ese mundo. La barrera puede ser la edad, porque puede ser un chico, lo veo con mis hijos. Sí. O sea, el día que dijeron, quiero una tarjeta de crédito, no porque eres muy joven, oye, pero tengo el nivel socioeconómico, tienes que entrar como aval, casi ser tú, papá, a quien le dan la tarjeta, y poner la casa con el nombre de, exacto, poner tu patrimonio, y es a ti a quien le están dando la tarjeta a nombre del hijo para que empiece a formar lo que tú estás mencionando, el historial crediticio. Pero si es la persona que tiene una sucesión de empleos temporales, ya no le dan el crédito. Bajo, ya no digas hipotecario. Si es de género, ha habido una brecha de género en los créditos, en la profundidad financiera, etcétera. Y ahora hay más de 1,000 fintechs en México, de la mayor variedad. Por eso había estas cadenas de préstamos personales y los créditos chiquititos que, voy a decir algo terrible, pero en México, pero terrible, en México ser pobre es muy caro. Tener préstamos y hacer compras en unidades pequeñas, salir a comprar el pañal por unidad y no poder comprar el costal de 100 en los grandes Sams y Costcos, es un diferencial de precio abismal, 5-1. Ser pobre siempre ha sido muy caro en México. Y hoy que una fintech te pueda decir, te otorgo una tarjeta de crédito con un fondo de 50,000 pesos para que puedas entrar a uno de estos almacenes de mayoreo a comprar la mayonesa de tamaño razonable. Solo para ser claro, una fintech es a donde está entrando Oxxo, mismo Didi. Ya existen los Bitsos, ¿no? Los Clips,
pero este es un mercado de mucho apetito para entrar a donde no entra un banco. Con una velocidad vertiginosa de otorgamiento de crédito. Y entonces, ahorita explícanos el modelito que tú sabes, por ejemplo, de esa persona que consume una hamburguesa, ¿no? Tú mencionaste Oxxo, entonces si Oxxo te ve como un cliente regular, te dice, oye, además de que te lleves las papitas y la cerveza, te puedo abrir una línea de crédito y te lo otorgo ahora mismo o ven en 2 horas. Tú crees que no te conoce, pero ahí es donde entra toda tu inteligencia de mercado, porque hoy los datos atraen el dinero. Lo que acabas de decir es clave. Creías que no te conocía, pero tiene tu recurrencia, tiene tu frecuencia, entonces resulta que sí te conoce. Te conoce mejor que una sucursal bancaria. Y tiene tus hábitos de consumo, pero ¿de dónde viene mucho de esto? Y sobre todo cuando es a partir de la conectividad. Viene de la frecuencia de tu conexión. Entonces, ¿qué es lo que ha roto este paradigma de frenarte y no otorgarte créditos? De la conectividad. Tú nunca entraste a la sucursal bancaria, pero sí entras a tu pantalla 200 veces al día o 40 veces al día. Entonces, lo que ha roto el modelo de la separación y las brechas es la conectividad. Y ahí es donde entramos a las pymes, que no tenían acceso a un crédito tradicional. Y hoy es más fácil para ellos, que eran un sector un poco discriminado por tantas razones, ¿no? Entonces, lo que debe ser el nuevo paso de una pyme, así sea la farmacia standalone que está en la esquina o la taquería standalone, que antes veía a la gran cadena, a la gran institución financiera, al gran proveedor de carne, de la gran proveeduría, es ya no me veas como tu rival o yo no te voy a ver a la gran distancia. Soy tu punto de capilaridad, porque lo que tú no tienes es esta capilaridad física como yo sí o como sí hemos tenido a las pantallas de los smartphones. Creo que aquí lo que sigue siendo la gran revolución son los smartphones. Claro. Entonces, ese changarrito del 98% de unidades económicas que empezamos hablando, que son las micros y pequeñas, son el equivalente al smartphone. Entonces, el día que terminemos de hacer ese engarce entre el changarrito como el smartphone físico de las unidades económicas, terminaremos de hacer ese enlace. Fíjate que en DM hemos hecho eventos tanto para instituciones financieras que estaban creando su fábrica digital, ¿no? Activos digitales, entiéndase las aplicaciones, la web, y también teníamos fintechs que se enfocan muchísimo más en usar los activos, usar la aplicación, los beneficios. Y yo sí veía un discurso diferente en un evento y en otro. Hoy yo lo veo muy complementario. Ya el sistema financiero tiene mucha relevancia y de peso las fintechs en el sistema financiero. Finalmente necesitas el dinero como pyme para crecer. Pero hoy tienes más acceso. Tendrás mayor aversión al riesgo como institución financiera, no queremos meternos en esos temas, pero hoy ese público ya lo puede tener, derivado de sus hábitos, usos y costumbres. Y tú entras ahí porque conoces esa información y esos hábitos. Y esa es la consultoría que das para empresas chicas y grandes. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, un elemento, no el único, de tiendas de conveniencia? El modelo Oxxo, su capilaridad, ¿sí? Y otra vez tú lo dijiste, esa confianza de tú entras, te conozco, me conoces y estoy en todos lados. Sí. Entonces, en lugar de verte como un rival, la tiendita de la esquina, me convierto en tu tiendita de la esquina. Y tienes esa seguridad de equivalencia de precios en cada esquina, en cada zona de productos,
y el punto de recarga. Empezó siendo una tienda para vender cervezas, luego cervezas y papitas, se volvió un lugar de recargas. Hoy tiene Oxocel, que es un operador móvil virtual exitosísimo, y hoy se convirtió en un punto financiero para el pago de ¿qué? De todo. De todo. Ernesto, ¿qué estás haciendo con TikTok? Me da curiosidad. Fuimos comisionados para hacer un estudio de qué era TikTok hoy para México. Y resultó, no tenía un objetivo específico de encontrar un estudio. Hicimos un estudio cuantitativo, cualitativo, encuestas a profundidad, entrevistas a profundidad. También hicimos cuantitativos, entrevistas. Y el resultado fue esto, encontrar que se ha convertido en un marketplace para micros, pequeñas y medianas empresas que los han encontrado como una agencia de recursos humanos para reclutamiento, una agencia de aprovisionamiento de insumos y una agencia de marketing, una agencia de publicidad, una agencia de agencias. ¿Para quién? Para todos los giros económicos del país, abogados, todos los giros económicos, pero hay una serie de negocios que han explotado con muchísimo éxito sobre la plataforma de TikTok. Tú ves los principales usos de TikTok. El primero sigue siendo entretenimiento. Es una industria, la industria del entretenimiento es muy grande. Luego tiene plataformas de educación para leer libros y impresionante todo eso. Y luego vienen una batería de actividades económicas. Cuando tú sumas las actividades económicas, superan a las de entretenimiento. Un amigo periodista tuyo y mío, omito el nombre, periodista del más alto nivel de décadas, su hijo compositor le dijo: papá, ya, entra a TikTok. Y el otro día que estábamos precisamente en la presentación, me dijo: oye, Ernesto, subí mi columna a TikTok y de repente he tenido 3 millones de lecturas de mi columna. Di el nombre, hombre. Marco Antonio Mares. Sí. Me dijo: 3 millones de lecturas de mi columna por momentos. Sí, ve los usos que puedes tener. Entonces, y eso trae muchos beneficios. Nuevamente vamos con el tema de las pymes, pero también con las personas físicas con actividad empresarial. Todo mundo tiene en los marketplaces, no solamente existe TikTok, beneficios que antes no tenía, porque hoy hay conectividad. Exacto. Redondeando esto, insisto, quien me escribe a piedras@piedras.net, le comparto el estudio y que haga lo que se le pegue la gana, a ver qué se le ocurre, a ver a dónde lleva el marketplace, que sea TikTok o de la marca que prefiera, pero hoy la herramienta está ahí y el uso y el beneficio lo determinamos nosotros. Tal vez en un año que estemos repasando esto, digamos, tú, Mario y yo, ¿cómo no se nos ocurrió esto? ¿Sí? Hoy estamos a punto del Mundial, a ver qué nos surge tecnológicamente con este Mundial. Vienen muchos temas de tecnología sobre el juego y sobre la experiencia y sobre biometrías que nos vamos a sorprender. Van a saber en dónde estás, si entraste o saliste del estadio, varias cosas. Eso es muy importante, perdón que te dime, interrumpa. Dime. El cambio tecnológico no tiene freno ni reversa. Hemos hablado de los beneficios y con ello los riesgos. Sí. Cada día, y como estamos invitando, pensemos qué hacemos con ello, y nada más, y no es el tema central de este espacio, Dilo. Pensemos cómo cuidarnos. Y como se ha dicho, lo que aplica en el mundo físico, aplica en el mundo digital, y como cerramos nuestras chapas de casa, de puertas y ventanas, cerremos nuestras chapas digitales porque se abren riesgos. Cero confianzas. ¿Tienes un estudio reciente para fintechs? Pronto estaremos presentando uno con cifras muy reveladoras, muy innovadoras,
tendrás la primicia, por supuesto. Gracias, bienvenido, esta es tu casa y lo sé. Y lo sabes. Sí. Muy, muy pronto tendremos ese. Vamos bajando, si estás de acuerdo, mi querido Ernesto, esto para cerrar el programa. Normalmente lo cerramos. Aquí de lo que se trata es de dar valor a las empresas y personas que nos ven. Ya hablamos de cómo pueden tener acceso, por qué si están ya en contacto con fintechs. Mismo Didi, al ofrecer la tarjeta, ya es una fintech, ¿no? Hablabas tú que hay ya más de 1,000 fintechs. Son estas pequeñas unidades de negocio que no necesariamente es el banco, el Fitso, lo global. Es muchas empresas que te están buscando y te están ofreciendo ya productos a los que ya tienes acceso, usarlos bien y usarlos para crecer, ¿no? Exacto, igual que hablábamos de las unidades económicas, 6 millones, y las grandes y las chicas, hay fintechs grandes y pequeñas, y ahí también tengamos cuidado con quién firmamos y con quién nos comprometemos, pero sí se están ampliando muchísimo, no caigamos en espejismos, tengamos también la seguridad, muy importante, los plazos, y esto seguirá cambiando. Yo veo mucha seriedad en las fintechs. Uh-huh. Hay mucho empeño, hay una ley que facilitó hay todo mucha esto. Competencia en tasas de interés. Yo veo tasas muy atractivas, condiciones muy atractivas. Mucha de la competencia viene por la velocidad de entrega. Uh-huh. Alguna está hasta en minutos de entrega. Veo que compiten en X o en Twitter, en Instagram, estás viajando ahí por estas plataformas y te ofrecen una sin pedirla y te la ofrecen en 15 minutos con muy poca información. Entonces tengamos cuidado. La metamorfosis del sector viene muy fuerte, operadores móviles virtuales, empresas de telecomunicaciones. O sea, este sector que parece estático cuando decimos ya hay 1.2 líneas por cada persona, pues seguirá creciendo. Uh-huh. Fíjate qué curioso, el sector crece en líneas casi 5% al año cuando la economía no crece. Crecen ingresos 4% cuando la economía no crece o hasta cae, al parecer, en este año. Uh-huh. Entonces, y a pesar... Pero esas son oportunidades para el absolutamente. Mercado. ¿Por qué esto? Por lo que tú y yo estamos hablando. Porque vemos que cada vez tenemos la necesidad de más y mejor conectividad. Porque después de la pandemia o durante la pandemia aprendimos que estos dispositivos son el lugar en el que trabajamos, estudiamos, manejamos finanzas, patrimonio, relaciones personales. Te conoce mejor que tu pareja. Absolutamente. Hoy hablando de pareja, viene el 14 de febrero, vamos a publicar El amor en los tiempos de las telecom. Se liga hoy en plataformas de ligue. Vamos a dar estas recomendaciones. ¿Cuáles evitar? El mundial lo vamos a ver en plataformas, sí, más que en televisión tradicional, por supuesto. Uh-huh. O sea, hoy sabemos que si no estamos conectados a las plataformas con buenos dispositivos, sabes que hoy en smartphones gastamos más del doble que lo que gastábamos antes de la pandemia. Sabemos que necesitamos un buen procesador. Aunque no sepamos qué marca de procesador tenemos. Bueno, Microsoft acaba de sacar uno más potente que puedas encontrar y presume ser lo mejor para la inteligencia artificial hasta el momento. Esa es la competencia hoy. Y la batería para la inteligencia artificial y la resolución de la pantalla y los píxeles y entonces sabemos que pues mejor le invertimos a un buen dispositivo que salir al restaurante. Pero yo no dejaría de recomendar que somos entes sociales, no digitales. Entonces, mejor estar así. Mejor estar así, mejor leer un buen libro y que los padres deben ser garantes del cuidado de lo que están consumiendo sus hijos y todo puede convivir. Si lo utilizas ese contenido y ese teléfono en lugar de otro, sustituyendo a otro, ahí sí cuídate. El mundo no es binario, es mi principio. Muy bien. La combinación de escribirnos para vernos como lo hacemos hoy es la combinación perfecta. Siempre te va a aceptar más tu novia porque le escribas una carta que le escribas un WhatsApp. Absolutamente, sí. De eso la carta va a tener emociones. El WhatsApp es, no te quise decir eso, ¿no?
Sí. ¿Cómo lo entendiste? Absolutamente. Vamos cerrando el programa, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas de este podcast, este formato? ¿Te gusta? Soy fan, lo veo permanentemente, sobre todo, y para mí esto es un privilegio estar aquí contigo. La selección de tus invitados es muy atractiva siempre. Tú eres aquí la gala. Muy variada. Los que has tenido recientemente los veo y digo, claro, ¿por qué no habían estado? ¿Sabes que nosotros concebimos este podcast para contacto, para no correr por una entrevista de 8 minutos? Tú estás regalándonos lo mejor de que es tu tiempo. ¿Yo por qué voy a cortarte a los 8 minutos hablando de cosas que tienes un mensaje más grande que 8 minutos? Primero, el formato podcast es este. Y en DM hicimos esto precisamente para abrir el micrófono a tantas personas que tenemos a nuestro alrededor. Gracias a ti por estar aquí. Te voy a invitar a que cierres el programa. Es un honor. Por favor, dile a la audiencia en dónde te puede encontrar nuevamente, pero también qué error debe evitar una pyme que está entrando a el mercado fintech, que tiene acceso a crédito, que no tiene la cultura del manejo de una deuda, pero que sobre todo tiene ganas de crecer, y esta es una oportunidad. Bueno, lo primero es no se queden al margen de los recursos tecnológicos. Hay muchísimos, pero no tomen el primero. Sí dense un tiempo, hagan la comparación, calidad, capacidades. No compren excess capacity. Hoy la ventaja de la tecnología es que si necesitan 10, compren 10, no vayan a comprar 30. Si mañana necesitan 12, pueden hacerlo incremental. Mañana pueden subir los 2 adicionales, no se vayan a 20. Antes había que comprar 20 para tener 12. Entonces, esa es una ventaja hoy de la tecnología. Y comparen capacidades, comparen precios, y hoy pueden tener muy buena calidad, buenas marcas a precios razonables. Como decimos coloquialmente, no compren necesariamente marcas patito. Vayan con marcas probadas y escuchen a sus amigos, a sus colegas, qué marcas tienen probadas. Y no compren espejitos, compren lo que sí vayan a necesitar. En DM, cuando hacemos eventos, siempre decimos, lo barato es un fracaso. Sí. Pero lo bueno no tiene por qué ser caro. No, ya no. Ya no. Ya no. No pagues altos costos. Acércate a alguien bueno para que te atienda bien. Así es. Y no compres barato. Va a ser un gasto. Sí. Y por favor síganos www.t de taco h de Héctor e de Ernesto.ciu.com. Ahí pueden descargar todos nuestros estudios en la pestaña de publicaciones. Pues siempre un gusto de estar con mi amigo Mario, con mi colega Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Aquí tiene, si hay conectividad con Ernesto, ya les dio todos los pasos para tener conectividad. Muchas gracias, Mario. Gracias. Esto es Marketing en Modo Tech, The Brief. Los esperamos en el siguiente capítulo. Gracias por estar con nosotros. Este episodio es patrocinado por DM Event Lovers. DM Event Lovers es una agencia creativa especializada en eventos corporativos, experiencias de marca y producción audiovisual. Acompañan a las marcas desde la idea hasta la ejecución, creando eventos, activaciones y contenidos que no solo se ven bien, sino que generan impacto real en el negocio. Convenciones, lanzamientos, stands, experiencias de marca y producción audiovisual forman parte de su enfoque integral. Si una marca busca elevar el nivel de sus eventos y convertirlos en herramientas estratégicas, DM Event Lovers es el equipo detrás.